y estaré a cargo de la moderación de esta actividad el día de hoy. Realizaremos la inauguración de nuestro curso de Teoría del Delito, reafirmando nuestro compromiso con la formación académica y el estudio serio del derecho penal. Para poder iniciar, vamos a invitar a brindar unas breves palabras a nuestro coordinador académico, Johan Córdoba. Adelante, Johan. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todas y todos. Hoy retomamos nuestro curso de teoría del delito, ¿no? Que personalmente considero que es un espacio fundamental dentro de nuestra formación jurídica y sobre todo dentro del estudio del derecho penal, porque varios de nosotros somos penalistas, ¿no? O nos inclinamos por esa rama, me incluyo, ¿no? Ya que este curso no solo nos va a permitir fortalecer las bases que tenemos, sino que también nos va a permitir ordenar conceptos y de cierta forma desarrollar un mejor criterio para el análisis de los problemas jurídicos que vamos a enfrentar en nuestra vida académica y sobre todo profesional, ¿no? Este no solo es un curso más, sino es una herramienta fundamental para comprender y entender cómo funciona el sistema penal, desde cómo se estructura una imputación hasta cómo se analizan los hechos desde la perspectiva jurídica, ¿no? Por eso retomar este curso va a implicar que todos vamos a asumir un compromiso y es el estudio constante, la participación activa y las preguntas, ¿no? Que es lo que caracteriza al Exaurio. De igual forma, agradecemos al doctor Jonathan por acompañarnos en este retorno del curso y sobre todo por aportar con su conocimiento en el desarrollo, ¿no? Lo cual estoy completamente seguro que va a ser muy enriquecedor para nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Así que a todas y todos hay que aprovechar este espacio, vamos a participar, preguntar y mantenernos constantes durante el desarrollo de todo el curso. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras de Johan. A continuación vamos a escuchar las palabras del representante del estudio jurídico Diego Isidros y Abogados, Juan Daniel Espinosa Mateo, asistente principal del área penal y presidente de la Asociación Jurídica Lex Aurea, Pensamiento Jurídico. ¿Tienes las palabras, Juan Daniel Espinosa? Chicos, ¿me escuchan? Me confirman, por favor. Sí, se escucha. Perfecto. Buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer su presencia en esta sesión que marca, ¿no?, la reinauguración de nuestro curso de Teoría del Delito. Un espacio que para nosotros no es solo académico, sino formativo en el sentido estricto del derecho. Quisiera compartir brevemente una idea que me recuerda a leer a Claude Roxin, cuando él señalaba, ¿no?, que la teoría del delito no es un ejercicio abstracto, sino una herramienta indispensable para limitar el poder punitivo del Estado. Esta frase se resume bien al espíritu de este curso. Estudiar no por estudiar, sino para comprender, cuestionar y ejercer el derecho penal con responsabilidad. Desde la Asociación Jurídica Lex Aurea, Pensamiento Jurídico, y el Estudio Jurídico Diego Isidro Abogados, creemos firmemente que la práctica jurídica sin base teórica es frágil y que la teoría sin contacto con la realidad pierde sentido. Por eso apostamos por espacios como este, donde la academia y la práctica dialogan. Finalmente, agradecer a un gran amigo, cual considero como un hermano mayor y una persona que admiro solemnemente en la ciudad de Huánuco, al doctor Jonathan Brian Ruiz Morales, por acompañarnos en esta noche y compartir su experiencia con nosotros. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Bien, gracias, Juan. Seguidamente vamos a presentar a nuestro ponente, el doctor Jonathan Brian Ruiz Morales, abogado con experiencia en el ámbito jurisdiccional, defensorial y en el ejercicio profesional del derecho penal. Actualmente, CEO del estudio jurídico Torres y Ruiz Abogados. Sin más preámbulos, dejamos con ustedes al doctor Jonathan Brian Ruiz Morales para que nos pueda explicar un poquito más. Doctor, tiene el uso de la palabra. Bien,
Muchas gracias por la presentación y de antemano, gracias por las palabras, estimado Juan. La admiración y el aprecio es recíproco, hermano. Bueno, chicos, a ver si para comenzar, Juancito, me ayudas a compartir las PPTs. Ok. A ver, empezamos, colegas. El tema que he querido tratar hoy, bueno, en coordinación previa con Juancito, un excelente académico, es básicamente las concepciones del delito, ¿no? El concepto del delito constituye, pues, estimados amigos, uno de los ejes centrales de la teoría general del derecho penal, ¿no? Cuando hablamos de derecho penal, y lo mencionaba el colega en la parte introductoria, para los que nos gusta el derecho penal, es un punto esencial, es un punto elemental abordar ese tipo de temas. ¿Y por qué decimos que es un eje central del derecho penal, no? Es un eje central en tanto delimita, digamos, el ámbito de intervención de ese poder del Estado, ¿ya? Y en ese sentido, o en esa línea, termina por definir, pues, los presupuestos para la atribución de la responsabilidad penal. Ahora bien, estimados amigos, a lo largo del desarrollo doctrinal, diversas concepciones de delito se han formulado, ¿no? Con el único propósito, pues, de explicar cuál es la estructura, cuál es la naturaleza, cuál sería de repente la función normativa, respondiendo obviamente a distintos contextos históricos, ¿no? Y también las coyunturas, digamos, ¿no? Pero en este punto, en este esquema, vamos a hablar netamente del contexto histórico, ¿no? Y las razones, digamos, político-criminales, si se quiere. Estas concepciones, queridos amigos, no solo reflejan modelos teóricos de interpretación o de interpretación o de denominación jurídica, ¿no? Sino que también condicionan podríamos decir, una sistematización de los elementos del delito, ¿no? Lo que todos ya sabemos. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Así como los criterios de imputación y exclusión de la responsabilidad penal, estos elementos también son sistematizados, pues, ¿no? Desde las formulaciones, digamos, causalistas, finalistas, funcionalistas, hasta la actualidad, ya, o sea, de época contemporánea, cada enfoque, queridos amigos, siempre ofrece una comprensión particular del comportamiento humano, ¿no? Y ese comportamiento humano es jurídicamente relevante, ¿no? Pero, ¿qué hay del sentido de la norma penal? Ahí entra a tallar la concepción del delito, ¿no? El análisis de las concepciones del delito resulta siempre, va a resultar siempre imprescindible para comprender la evolución dogmática del derecho penal y también para, digamos, hacer un análisis crítico, o más bien para evaluar críticamente las bases teóricas que sustentan la aplicación práctica de un sistema penal. ¿Y qué se permite o qué se busca con eso? Digamos, una aproximación rigurosa y coherente a la interpretación de las normas penales y a la protección de los bienes jurídicos. Siguiente diapositiva, por favor. Eso era, digamos, a modo de introducción, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Josito. Bien, la concepción dogmática. Aquí tenemos al representante Belling. Sobre el delito, deben entender, colegas, estimados amigos, que los aportes en su oportunidad, Ernst, Bohm, Belling,
junto con los aportes de von List, Frank von List, sentaron pues las bases del sistema clásico de la teoría del delito, ¿no? Y ellos lo hacían centrando la atención, digamos, en la estructura objetiva del delito. Pero eso es un tema aparte, pero lo quería precisar. Bueno, abordemos el subtema en la concepción dogmática. La concepción dogmática fue influenciada por la corriente positivista, ¿no? Y aquí entra a tallar Binding, ¿no? Binding reiteró, pues, los ideales que todos ya conocemos, ¿no? Se entiende que el delito es aquella acción, omisión voluntaria, típica, antijurídica y culpable, ¿no? Pero ¿qué señala específicamente Binding? Binding dice, hay un supuesto hipotético de la norma jurídica que contiene un rol. ¿Qué es ese rol? En resumidas palabras, lo que es bueno o lo que es malo, ¿no? Para que se entienda, digamos, cuál es el eje, cuál es el sentido de esta concepción, qué es lo que aborda la concepción dogmática del delito, ¿no? Existe un rol, ya en un supuesto hipotético de una norma positivizada, ya, y si lo tradujéramos al contexto de realidad, o podría citar un ejemplo, ¿no? Lo más común para que sea más entendible, ¿no? No hurtarás, no usurparás, no matarás, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son los dos representantes de la concepción dogmática. De un lado tenemos a Belli, del otro lado tenemos a Binding. Obviamente es una concepción que ha sido influenciada por la corriente positivista. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la concepción filosófica, estimados amigos, una concepción filosófica del delito parte de la necesidad de comprender el fenómeno delictivo no solo como una categoría jurídica positiva, sino más bien como una manifestación del comportamiento humano valorado negativamente, ¿no? El delito, como ya lo sabemos, implica una lesión o una puesta en peligro de valores, ¿no? De valores jurídicos, de valores esenciales. ¿Para qué? Para la convivencia social, ¿no? Digamos, estos valores, los valores esenciales, ya terminan por positivizar, digamos, o positivizarse en lo que conocemos cuando estudiamos Derecho Penal, parte general, en bienes jurídicos, ¿no? Entonces, si partimos incluso desde una concepción axiológica, la norma penal no crea arbitrariamente el delito, ¿no? Sino que lo reconoce como una conducta que contraviene o contradice los valores fundamentales del orden social, ¿no? Bienes jurídicos, todos sabemos, la libertad, la vida, el patrimonio, la seguridad, la integridad, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, el delito se entiende como una negación normativa de valores, ¿no? Si queremos verlo así, ¿no? Y eso, pues, justifica la reacción penal del Estado o el reproche penal de la sociedad. En términos filosóficos, el delito, para que esté más claro, estimados amigos, el delito presupone la capacidad del sujeto para actuar libre y racionalmente, ¿no? Ya que solo puede calificarse como tal, o sea, como una conducta reprochable, ¿ya? Una conducta que se atribuye a un agente dotado primero de autonomía moral, ¿no? Esta idea hunde sus raíces en la tradición clásica y kantiana, ¿no? Donde la responsabilidad se fundamenta en la libertad de la voluntad, ¿no? Immanuel Kant, ahí el filósofo alemán, cuando en algún momento seguramente lo han leído, abordaba este punto, ¿no? ¿Qué es lo que señalaba Immanuel Kant, ¿no? El individuo delinque porque pudiendo actuar conforme al deber, decide apartarse de la norma, ¿no? Entonces, el delito no es un mero hecho causal, más bien es una acción significativa, una acción dotada de sentido, es una acción susceptible de valoración ética y jurídica, porque estamos hablando de la concepción filosófica. Siguiente diapositiva, por favor.
Respecto a la concepción formal y sustancial, estimados amigos, una concepción formal del delito define, ¿cómo podríamos decir? De repente, en términos cristianos, una concepción formal define el delito como una conducta que infringe una norma penal vigente, ¿no? Pero obviamente con independencia de su contenido material, ¿no? O de la entidad del daño causado, ¿no? Desde esta perspectiva, colegas, lo decisivo no es la lesión efectiva, ¿ya? O sea, no es si lesionamos o no lesionamos un bien jurídico, sino más bien la adecuación estricta de la conducta al tipo legal, ¿ya? Y un tipo legal que ha sido previamente establecido por el legislador, obviamente, ¿no? ¿Y por qué es importante este punto? Porque todos sabemos que es la lex cierta, lex escrita, cuando hablamos, por ejemplo, del principio de legalidad. Eso en cuanto al lado formal, ¿no? O sea, el delito se configura, digamos, como una creación normativa, ¿no? Su fundamento radica en la voluntad del legislador, ¿no? Y en la ¿cómo lo puedo decir? La vehemencia, en la validez formal de la ley penal, ¿no? Eso dentro de la concepción formal. Dentro de la concepción sustancial, digamos, el acento se coloca, valga la redundancia, en la sustancia del delito. O sea, cuál es el significado lesivo, concreto, ¿ya? Y digamos, en el impacto real que vaya a tener sobre los intereses fundamentales. Los intereses, me refiero a los bienes que son tutelados, son protegidos por el ordenamiento, ¿no? De este modo, colegas, el derecho penal se concibe pues como un instrumento de protección de bienes jurídicos y no como un sistema mínimamente o un sistema meramente formal de supedición o de obediencia normativa. Eso es lo que va a rescatar, digamos, de la concepción sustancial. Siguiente diapositiva, por favor. Juancito, si puedes retroceder de repente a la concepción sociológica, creo que se pasó ahí un punto. Ah, o está más abajo, a ver. No, bueno, no lo puse en la diapositiva, pero bueno, lo voy a tratar de todos modos. A ver, una concepción sociológica, cuando hablamos de las concepciones del delito, estimados colegas, es importante resaltar y analizar también esta concepción. ¿Por qué? Porque en el plano sociológico, el delito se concibe como una conducta definida, una conducta seleccionada, ¿no? Y como tal, tiene pues, digamos, un esquema dentro del propio sistema social. Hay varios autores, de repente no tan conocidos cuando hablamos del teoría del delito, como von List, Belzel, o más adelante, ¿no? El funcionalismo y finalismo, básicamente, hablamos, por ejemplo, Roxin, Jacobs, no tan conocido como estos autores, como estos juristas, pero Durkheim, por ejemplo, es un autor que habla mucho sobre la concepción sociológica del delito, ¿no? Y autores como Durkheim ponen de relieve que el delito es un fenómeno normal e inevitable en toda sociedad. ¿Por qué? Porque expresa, digamos, los límites de la conciencia colectiva, o sea, en un colectivo, ya, uno, y dos, cumple una función social al reafirmar la vigencia de las normas, ¿no? Esto es importante porque, por ejemplo, cuando hablamos de criminología, ¿no? La criminología critica, pero hace también, digamos, una especie de interacción, ¿no? Es algo simbólico, ¿no? La criminalización no es neutral. Cuando hablamos de criminología y criminalización son puntos que obviamente interactúan, ¿no? La criminalización no es neutral, digamos, ¿no? Sino que más bien responde a unas relaciones de poder, ¿no? O sea, determinadas conductas, determinados grupos sociales son más susceptibles de ser etiquetados o catalogados, digamos, como delictivos, ¿no? Mientras que otras formas de daño social van a estar excluidas o van a estar más bien, van a permanecer fuera del ámbito penal, ¿no? Entonces, dentro de la concepción sociológica, estimados colegas,
se entiende pues el fenómeno delictivo como un hecho social, en el concepto sociológico, ¿no? Un hecho social, ya, que está condicionado por las estructuras, primero económicas, en segundo lugar, culturales, ¿no? Y si se quiere, cuando hablamos netamente de política criminal, entra ya la política, ¿no? Es un hecho social que está condicionado por el propio poder, ¿no? Que configura pues una sociedad determinada. Mira lo que está pasando hoy en día en la sociedad, ¿no? Se habla mucho de, es una ley pro crimen. No es así, no es así. Ahora sí vamos a la concepción, me parece jurídica. A ver, sí. Cuando hablamos de la concepción jurídica, la concepción normativa, estimados amigos, debemos tener en cuenta a este jurista Francesco Carrara, ¿no? Todos lo hemos leído de repente en algún momento, ciertas líneas, de repente hemos compartido un libro, incluso pequeños extractos de lo que nos pasaban nuestros docentes en las aulas universitarias, nuestro gran jurista. En la concepción jurídica, el delito es una conducta humana que se opone a lo que la ley manda o a lo que la ley prohíbe, ¿no? ¿Con qué condicionante? Eso se hace, digamos, bajo la amenaza de una pena, ¿no? Entonces, toda ley penal en su estructura contiene siempre, ¿ya? Contiene un presupuesto, ¿no? O sea, lo que no se debe hacer, lo que se manda a hacer, ¿no? Y obviamente una consecuencia jurídica. Esto es una medida de seguridad o pues una pena propiamente dicha, ¿no? Por esto, el delito en su concepción jurídica es todo acto humano voluntario que se adecua, digamos, al presupuesto jurídico contenido en una ley penal, ¿no? Pero hablando históricamente, la concepción jurídica del delito fue abordada también por otros autores, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Históricamente, hay juristas que han tocado el tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Giovanni Carmignani y a Juan Domingo Romagnosi, lo pueden ver en pantalla. ¿Qué señalaban estos juristas? Y no en concordancia, pero de repente en el mismo sentido con lo que señala Francesco Carrara, ¿no? Romagnosi, por ejemplo, nos enseña que el delito es la agresión al bienestar, ¿no? Ahora, Carmignani nos dice que la pena se aplica con el fin de prevenir futuros delitos, ¿no? Pero ¿qué señala Francesco Carrara? El máximo representante de esta concepción. No, Carrara señalaba pues que el delito es un ente jurídico, ¿no? O sea, una creación de la ley, ¿no? Y no es solamente un fenómeno social, un ente de hecho, ¿no? Es un ente jurídico porque es una contradicción entre el hecho entre el hecho y la ley, ¿no? Eso es lo que señala Francesco Carrara. Entonces, si consideramos lo que mencionaba Carrara, ya todo lo mencionado por este jurista, entendemos pues que el delito no se define como acción, sino como una infracción. Y ese punto, ojo, ese punto es importante. ¿Por qué? Porque si no es una acción directamente una infracción, más bien una infracción, entonces ello supone que la antijuricidad es la esencia del delito. Pero imagínense por un segundo si Carrara hubiese sido nuestro profe de Derecho Penal, ¿no? UDH, Unevalde y todos los que estén aquí en distintas casas de estudio, ¿no? Imagínense si Carrara fuese profe de Derecho Penal 1, donde se habla obviamente de Derecho Penal parte general. Ya vienes de Introducción al Derecho, ya sabes qué es Derecho Penal, y abordas el tema de Ciencias Penales. Tu profe Carrara te dice, ¿no? La antijuricidad es la esencia del delito, ya no solamente un elemento, sino la antijuricidad. Entonces, hoy en día entenderíamos que la definición, después de haber estudiado teorías naturalistas, teorías funcionalistas, teorías finalistas, que nos enseñan que el delito es la acción típica, antijurídica y culpable, ¿no? Entenderíamos, pues, que la antijuricidad no solo es un elemento, ¿no? Sino la esencia del delito. Y eso
Eso, colegas, daría un giro de 180 grados a la dogmática penal, ¿no? Nos volveríamos locos, muchachos. Pero bueno, continuando con lo que señalaba Carrara, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Cuando Carrara se refiere, por ejemplo, él habla del acto externo, del acto positivo, el acto negativo, lo moralmente imputable, lo políticamente dañoso, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, cuando se refiere al acto externo, significa pues que no son sancionables los actos internos, ¿no? O sea, lo que está aquí en la cabeza, en el pensamiento, no. Algún momento Ulpiano señaló, no recuerdo ahora mismo la frase, creo es cogitationem poena nemo patitur, ¿no? Solamente se penaliza o se punibilizan los actos externos, no los que están en el pensamiento. Y eso cuando más adelante y en otra oportunidad de repente en coordinación con Juancito, hablemos sobre el iter criminis, por ejemplo, que tiene mucho que ver con este tema, pero es un tema aparte y que se debe tratar y hablar por separado. Bien, cuando hablamos del acto externo, conforme señalaba Carrara, significa pues que no se puede reprochar los actos internos, ¿no? Solo los actos que son exteriorizados por el hombre, ¿no? Por ejemplo, pensar en matar no va a ser delito de ninguna manera, ¿no? Cuando Carrara hablaba del acto positivo, se refería pues a que las acciones voluntarias deben ser reprochables, ¿no? Cuando habla de acto negativo, hace alusión, digamos, a un no hacer, ¿no? O sea, lo que la ley manda a hacer, esto es, digamos, una omisión, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿no? Ahora, cuando Carrara hablaba, por ejemplo, del elemento, lo que es moralmente imputable, ¿no? Quiere decir que el sujeto comete el delito sobre la base de su libre albedrío, ¿no? O sea, el sujeto, una persona, puede escoger entre la comisión de un delito o no, o sea, si delinque o no delinque, ¿no? Entonces, el ser humano, digamos, elige un comportamiento, ¿no? O una costumbre, ¿ya? Particular o no. Cuando Carrara señala lo políticamente dañoso, apunta que el delito, digamos, a vulnerar derechos subjetivos de otra persona, también perjudica a la sociedad, pero lo hace, digamos, como que indirectamente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Cuando abordamos estos temas, colegas, no lo he puesto en las diapositivas, pero igual lo voy a mencionar. Debemos también tener en cuenta, digamos, no la teoría del delito desde el punto de vista, o bueno, es la teoría funcional, finalista, pero más bien una concepción funcional, ¿no? del delito, una concepción normativa del delito, cuando hablamos de Jacobs y Klaus Roxin. No quería dejar en el aire tampoco esta idea, es bueno tratarlo ya que estamos hablando sobre concepciones del delito, ¿no? Para Roxin, el delito debe entenderse como una conducta humana jurídicamente desaprobada. Y esa conducta es una conducta que lesiona o pone en peligro un bien jurídico, ¿no? Y tiene una estructura dogmática, ¿no? Obviamente debe estar, como él decía, ¿no? Orientada a limitar racionalmente el poder punitivo del Estado. Pero él es un representante del funcionalismo, ¿no? Entonces, cuando uno lee a Roxin, entiende pues que su funcionalismo es teleológico y de cierta forma garantista, ¿no? Es el término apropiado, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque concibe el derecho penal como un instrumento de protección de bienes jurídicos, y bienes jurídicos fundamentales, que están obviamente a disposición o al servicio de la persona, ¿no? Entonces, Roxin desarrolla la teoría de la imputación objetiva, por ejemplo, según la cual no basta la causalidad natural del resultado, ¿no? Sino que es necesario que el autor haya creado pues un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿no? Y que se concrete en el resultado típico, ¿no? El delito, entonces, tomando en cuenta esa concepción funcional de Roxin, no se agota en la infracción formal de la norma, ¿no? Sino más bien que exige un contenido material injusto, ¿no? Y que esté vinculado a la afectación relevante, ojo,
de un bien jurídico, ¿no? La culpabilidad conserva un fundamento normativo, pero obviamente va de la mano, está ligado, está anclado en la responsabilidad personal, ¿no? Y en la posibilidad de actuar conforme a la ley, conforme a derecho. Ahora, respecto a la concepción normativa, bueno, dentro del funcionalismo, digamos, por otro lado tenemos a Jacobs, ¿ya? Para hacer contraste, digamos, ¿no? Jacobs concibe el delito desde un funcionalismo, digamos, normativo y sistemático, o más bien un funcionalismo, si se puede hacer se puede decirlo, un funcionalismo sistémico normativo, ¿no? Donde el eje no es el bien jurídico, sino más bien la vigencia de la norma, ¿no? Porque para Jacobs, el delito es una conducta que defrauda las expectativas normativas que mantienen, digamos, el sistema social, ¿no? Que regulan ese orden, ¿no? Y pone, obviamente, pues, en cuestión la validez del orden jurídico, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, desde la perspectiva de Jacobs, el derecho penal cumple una función de estabilizar lo normativo, o sea, una estabilización normativa, ¿no? La pena no protege directamente bienes jurídicos, ¿no? Sino que reafirma, digamos, la confianza de los ciudadanos en la vigencia del derecho, o sea, de las normas penales, obviamente, ¿no? Entonces, el delito se define como una negación del rol del ciudadano, ¿no? Que va a actuar, pues, conforme a las leyes penales. Y esta concepción conduce, estimados amigos, a una comprensión, a un entendimiento fuertemente normativo, ¿no? De lo que se conoce, pues, como culpabilidad. Alguna vez habrán escuchado hablar sobre el derecho penal del enemigo. Ahí se enfoca estos temas, ¿no? Y en esa obra de Jacobs incluso se aborda, o de Roxy y de Jacobs, ambos que abordan el tema sobre el prisionero, en el tema de Don Quijote. No recuerdo el nombre ahora mismo, pero bueno, ya que estamos aquí, yo los invito a leer esas obras, para que tengan mayor noción de lo que es el delito, y cuando hablamos netamente de las concepciones del delito. Finalmente, estimados amigos, para poner punto final, el delito fue siempre una valoración de la conducta humana que está condicionada por digamos, un criterio ético, y que es un criterio predominante en la sociedad, ¿no? Los conceptos de delito han sido formulados de diversas maneras, ¿no? Definiciones que se han desarrollado, pues, por siglos, ¿no? Desde el siglo XVII, XVIII para adelante, ¿no? Estas formulaciones, estas definiciones, han sido muchas veces contradictorias, ¿no? O sea, a veces son opuestas entre sí, pero han ocasionado, pues, de que de cierta forma el derecho penal evolucione, y evolucione con miras a confrontar a lo que realmente requiere la sociedad, ¿no? Porque emitir una política, o perdón, dentro de política criminal, emitir una ley que no vaya acorde a lo que la sociedad requiere, o sea, no solamente hablamos de populismo aquí cuando hablamos de delito. Ya, una ley emitirla por emitirlo es una ley que en vez de sumar, trae retroceso, y eso obviamente es perjudicial para nosotros que aprendemos a vivir en sociedad. Y bien, pues eso ha sido todo respecto a las concepciones del delito desde el enfoque sociológico, normativo, formal, sustancial y jurídico, ¿no? Ya hablan un poquito, de repente, pequeños extractos de lo que señalaba Roxy, lo que señalaba Jacobs. Espero haya sido de su agrado, espero haya sido de su comprensión. Una vez más, gracias al grupo Lex Aurea, gracias a Juancito, gracias a todos los integrantes, siempre presto para compartir. Se trata de lo académico, estoy siempre dispuesto para estar presente, colegas. Ustedes saben que el abogado es eternamente estudiante. Muchas gracias. Bien, agradeciendo la ponencia del doctor Jonathan Brian,